Los hijos abandonaron al padre millonario en la carretera, pero él ya había confiado toda su fortuna a la empleada. El Mercedes negro se detuvo en seco, levantando una nube de polvo sobre el asfalto agrietado. Era mediodía y el sol caía como plomo derretido sobre aquella carretera olvidada por Dios. 3 puertas se abrieron al mismo tiempo. Del asiento trasero bajaron 2 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes elegantes que desentonaban con el paisaje desolado. El mayor de ellos, un hombre de unos 40 años con gafas de diseñador, abrió la puerta del copiloto con brusquedad. «Bájese, papá». «Ya llegamos», dijo sin mirarlo a los ojos. Del asiento salió con dificultad un anciano de cabello blanco como la nieve, las manos temblando mientras intentaba sostenerse del marco de la puerta. Sus ojos azules, alguna vez llenos de autoridad, ahora miraban confundidos el horizonte vacío. «¿Dónde estamos, hijos?», preguntó con voz quebrada. «Dijeron que íbamos a mi chequeo médico. Este es su nuevo hogar». «Padre», respondió la mujer con frialdad, ajustándose las gafas de sol. «Un lugar tranquilo donde podrá descansar». Dejaron caer junto a él una maleta desgastada, la misma que había usado cuando emigró de Europa 50 años atrás. El anciano miró la maleta, luego a sus hijos, y algo dentro de él se quebró. No dijo nada más. Solo los observó mientras subían de nuevo al auto, cerraban las puertas con indiferencia y arrancaban sin mirar atrás. El motor rugió. El polvo se levantó como una cortina que separaba 2 mundos. Y don Roberto Mendoza, el hombre que había construido un imperio desde cero, quedó solo, sentado sobre su maleta al borde de una carretera sin nombre, bajo un sol que no perdona. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. Nos sigues desde México, España, Argentina. Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después, porque lo que pasó ese día les cambió la forma de ver el mundo para siempre. Las horas pasaron como siglos. Don Roberto intentó ponerse de pie varias veces, pero sus piernas ya no le respondían como antes. El bastón que sus hijos olvidaron llevar estaba guardado en algún rincón de la mansión que ya no era suya. La sed comenzó a quemar su garganta, el calor le nublaba la vista, y en su mente, como una película en cámara lenta, comenzaron a pasar los recuerdos. Recordó cuando Carlos, su hijo mayor, era apenas un niño y le pedía que lo llevara en hombros. Recordó a Patricia, su única hija, llorando en sus brazos el día de su primera decepción amorosa. Recordó a Miguel, el menor, prometiéndole que siempre cuidaría de él cuando fuera viejo. Todas esas promesas ahora eran polvo, como el que levantaba el viento sobre aquella carretera maldita. Cuando el sol comenzó a declinar, un sonido lejano rompió el silencio. Era el motor de un vehículo viejo, tosiendo y quejándose por el esfuerzo. Una camioneta color café, oxidada y llena de abolladuras, apareció en el horizonte. Al volante iba una mujer de unos 55 años, de rostro cansado pero sereno, con el cabello recogido en una coleta simple y las manos curtidas por años de trabajo. Se llamaba Elena Vargas. Elena había pasado las últimas 3 décadas de su vida limpiando casas ajenas, cocinando en cocinas que nunca fueron suyas, criando hijos que no llevaban su sangre. Había trabajado hasta el agotamiento en mansiones donde los dueños ni siquiera sabían su nombre completo. Y esa mañana, después de ser despedida de su último empleo por exceso de confianza con la familia, había decidido regresar al pueblo donde nació, dispuesta a empezar de nuevo con lo poco que tenía. Cuando vio al anciano sentado junto al camino, su primer instinto fue seguir de largo. En este mundo, uno aprende a no meterse en problemas ajenos, pero algo en la postura de ese hombre,
en la forma en que sus hombros caían derrotados, en cómo sus manos temblaban mientras intentaba abrir una botella de agua vacía, le estrujó el corazón. Frenó bruscamente. El vehículo dejó marcas negras sobre el asfalto caliente. «¡Dios santo!», exclamó bajando de un salto. «Señor, ¿se encuentra bien?». Don Roberto levantó el rostro. Sus ojos azules, vidriosos por la deshidratación, la miraron sin comprender. «Agua», murmuró apenas. «Por favor». Elena corrió hacia la parte trasera de su camioneta y sacó una botella grande. Se arrodilló junto a él y con cuidado le acercó el recipiente a los labios. El anciano bebió con desesperación, tosiendo entre trago y trago. «Despacio, señor». «Despacio», dijo ella con ternura. «¿Qué hace aquí solo? ¿Dónde está su familia?». Don Roberto bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Me dejaron», aquí susurró con voz quebrada. «Mis hijos dijeron que iban por algo y nunca volvieron». Elena sintió que la rabia le subía por la garganta. Conocía esa historia. La había visto demasiadas veces en las casas donde trabajaba. Ancianos olvidados, padres convertidos en estorbos, personas que una vez lo dieron todo y ahora no recibían ni una llamada. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No lo sé. Desde la mañana, creo. Ya perdí la cuenta. Elena miró alrededor. No había casas, no había señal de vida humana, solo el desierto y el olvido. «No puede quedarse aquí, señor. Se va a morir de insolación», dijo con firmeza. «Yo lo llevo». «No quiero causarle problemas, señora», respondió él con un hilo de voz. «Usted no me conoce. No necesito conocerlo para saber que ningún ser humano merece esto», interrumpió Elena. «Ahora, vamos, apóyese en mí». Con esfuerzo, lo ayudó a ponerse de pie. Don Roberto apenas podía sostenerse. Elena tomó la maleta vieja con una mano y con la otra lo sujetó por la cintura. Juntos caminaron despacio hasta la camioneta. Cuando por fin logró sentarlo en el asiento del copiloto, el anciano la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Gracias, hija», dijo con voz temblorosa. «Dios la puso en mi camino». Elena arrancó el motor y miró por el espejo retrovisor aquella carretera maldita que se alejaba. No sabía que ese acto de compasión cambiaría su vida para siempre. No sabía que el anciano que acababa de rescatar era Roberto Mendoza, uno de los empresarios más ricos del país. Y mucho menos imaginaba que ese día comenzaba una historia de justicia, traición y amor verdadero que haría temblar los cimientos de una familia podrida por la codicia. Mientras conducía en silencio, Elena pensó en su propia vida, en los años de sacrificio, en las humillaciones tragadas con dignidad, en las noches llorando de cansancio. Pensó en todas las veces que había cuidado a ancianos ajenos mientras sus propios patrones los trataban como muebles viejos. Y en ese momento, sin saberlo, tomó una decisión que marcaría su destino. No abandonaría a ese hombre, costara lo que costara. Don Roberto, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada, murmuró algo que Elena no alcanzó a escuchar. Pero en su mente, el anciano ya sabía lo que haría. Había encontrado en esa mujer desconocida algo que sus propios hijos nunca le dieron: humanidad. El sol comenzaba a ocultarse cuando la camioneta desapareció por el camino de tierra. Y en la distancia, desde un coche negro estacionado tras una colina, alguien observaba con binoculares. Alguien que no iba a permitir que un simple rescate arruinara sus planes. La guerra apenas comenzaba. La casa de Elena era pequeña, con paredes de adobe y un techo que goteaba cuando llovía fuerte. Pero tenía algo que muchas mansiones no tienen: calidez. Las paredes estaban decoradas con fotografías descoloridas de sus padres fallecidos, un crucifijo de madera sobre la puerta y cortinas bordadas a mano que ella misma había cosido años atrás. Cuando ayudó a don Roberto a entrar, el anciano se detuvo en el umbral y miró alrededor con asombro.
No era la opulencia lo que le sorprendía, sino la paz que emanaba de ese lugar humilde. «Siéntese aquí», don dijo Elena señalando una silla de madera junto a la mesa. «Le prepararé algo caliente». Mientras ella encendía la estufa y calentaba una olla con sopa de pollo, don Roberto observaba cada detalle. Los platos desparejos, las tazas con flores pintadas, el mantel remendado con cariño. En ese ambiente sencillo, algo dentro de él comenzó a sanar. «¿Cómo se llama, hija?», preguntó con voz cansada. «Elena. Elena Vargas. Yo soy Roberto. Roberto Mendoza». «Roberto Mendoza». Elena se quedó paralizada con la cuchara en el aire. Ese apellido lo conocía demasiado bien. Lo había escuchado en las noticias, en las revistas, en las conversaciones de las señoras para quienes trabajaba. Los Mendoza eran dueños de medio país. Hoteles, constructoras, cadenas de restaurantes. Eran intocables. «¿Mendoza?», repitió con cautela. «¿No será usted el padre de Carlos, Patricia y Miguel?», completó él bajando la mirada. «Sí, ese soy yo». El silencio cayó como una losa. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Ese hombre, abandonado al borde de la carretera como basura, era el patriarca de una de las familias más poderosas del país. «No entiendo», dijo ella, sentándose frente a él. «¿Cómo es posible que sus hijos, con todo el dinero que tienen, lo hayan dejado tirado así?» Don Roberto suspiró profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «El dinero cambia a las personas, Elena. Mis hijos ya no me ven como su padre, me ven como un obstáculo entre ellos, y la herencia hizo una pausa dolorosa. Hace 6 meses me diagnosticaron una enfermedad del corazón. Nada grave, pero necesito cuidados. Desde entonces comenzaron a tratarme como un estorbo. Papá, ya no puedes vivir solo. Papá, tienes que firmar estos papeles. Papá, es mejor que te mudes a un asilo». Elena escuchaba con atención mientras servía el plato de sopa. «Yo me negué», continuó don Roberto. «Les dije que no iba a ningún asilo, que esa era mi casa y ahí me quedaría. Eso los enfureció. Comenzaron a ignorarme, a tratarme con frialdad, dejaron de visitarme. Y esta mañana», su voz se quebró. «Esta mañana Carlos me dijo que me llevarían a un chequeo médico especial en otro estado. Me subieron al auto y... bueno, ya sabes el resto». Las lágrimas rodaron libremente por su rostro arrugado. Elena sintió una rabia profunda, mezclada con una tristeza infinita. «Lo siento mucho», don Roberto dijo con ternura. «Ningún padre merece eso». «No quiero tu lástima, hija», respondió él limpiándose los ojos. «Solo tu compañía. Hace tanto tiempo que alguien no me trata con dignidad». Elena le tomó la mano con suavidad. «Mientras esté bajo mi techo, no le faltará nada. Se lo prometo». Don Roberto apretó su mano con gratitud. En ese momento, algo invisible pero poderoso los unió. Un pacto silencioso entre 2 almas que el mundo había intentado quebrar. Esa noche, Elena preparó un catre con mantas limpias en el pequeño cuarto del fondo. Don Roberto durmió profundamente por primera vez en meses, y antes de cerrar los ojos, murmuró una oración agradeciendo por haber encontrado a alguien como ella. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, en una mansión del otro lado de la ciudad, 3 personas levantaban sus copas de whisky y brindaban por su libertad. «Por fin nos liberamos del viejo», dijo Carlos con una sonrisa cruel. «Ahora la herencia es nuestra», agregó Patricia. «Y nadie podrá detener lo que viene», concluyó Miguel. Los 3 rieron mientras afuera comenzaba a llover. Pero ninguno notó la figura que los observaba desde el jardín oscuro. Era Sebastián, el chofer de la familia, un hombre de 60 años que había servido a don Roberto durante 30 años y que conocía cada uno de sus secretos. Y lo que Sebastián sabía haría temblar los cimientos de esa familia de serpientes. Los días pasaron con una tranquilidad engañosa. Don Roberto recuperó fuerzas poco a poco.
Elena lo cuidaba con una dedicación que él no había conocido ni siquiera de su difunta esposa. Le preparaba sus comidas favoritas, lo ayudaba a caminar por el pequeño jardín, le leía el periódico en voz alta porque sus ojos ya no eran los mismos. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, don Roberto sacó de su maleta vieja un sobre amarillento atado con un cordel rojo. «Elena, necesito que guardes esto», dijo con solemnidad. «¿Qué es, don Roberto?». «Mi última voluntad», respondió mirándola a los ojos. «Algo que mis hijos no deben encontrar. Todavía no». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. «No entiendo». «Dentro de ese sobre está la verdad», explicó él. «Hace 2 años, cuando supe que mis hijos solo me veían como una billetera con patas, tomé una decisión. Cambié mi testamento. Todo lo que construí durante 50 años, cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada acción de mis empresas, lo puse a nombre de alguien que realmente lo mereciera». Elena sintió que el mundo se detenía. ¿A nombre de quién? Don Roberto sonrió con tristeza. «Eso lo descubrirás cuando llegue el momento. Por ahora, solo guárdalo. Cuando yo ya no esté, este sobre será tu escudo contra lo que viene». «Don Roberto, no hable así. Usted va a vivir muchos años más. Todos tenemos un reloj, hija, y el mío está llegando a su fin. Pero no temas. Hice lo correcto. Y cuando la verdad salga a la luz, el mundo verá quiénes son realmente mis hijos». Elena guardó el sobre en una caja de metal que escondió en el armario. Esa noche no pudo dormir. Algo en las palabras del anciano la inquietaba. Sentía que una tormenta se avecinaba. Y no se equivocaba. Al día siguiente, mientras Elena iba al mercado del pueblo, un Mercedes negro se detuvo frente a su casa. De él bajaron Carlos y Patricia Mendoza, acompañados de un hombre con traje gris que llevaba un maletín de cuero. «¿Estás seguro de que es aquí?», preguntó Patricia, con desprecio mirando la casa humilde. «El rastreador GPS del celular de papá marca esta ubicación», respondió Carlos. «Esa mujer lo tiene aquí». Don Roberto, que descansaba en el porche, vio el auto y su rostro palideció. Intentó levantarse para entrar a la casa, pero sus piernas no respondieron lo suficientemente rápido. «¡Papá!», gritó Carlos caminando hacia él con falsa preocupación. «Gracias a Dios que está bien. Hemos estado buscándolo por todos lados». «No me toques», respondió don Roberto con voz firme. «No después de lo que hicieron». Patricia se acercó con lágrimas de cocodrilo. «Papá, hubo un malentendido. El chofer se confundió y lo dejó en el lugar equivocado. Hemos estado desesperados». «Mentirosos», escupió el anciano. «Me abandonaron a propósito. Me dejaron para que muriera». El hombre del traje gris se adelantó. «Señor Mendoza, soy el doctor Ramírez, psiquiatra de la familia. Sus hijos están preocupados por su estado mental. Creemos que está sufriendo un episodio de demencia senil». Don Roberto sintió que la sangre le hervía. «¿Demencia? Yo estoy perfectamente cuerdo». «Papá, por favor», intervino Carlos con tono condescendiente. «Vinimos a llevarlo a casa». «Esta mujer», miró alrededor con desprecio. «Esta mujer lo está manipulando. Seguramente quiere quedarse con tu dinero». «Elena me salvó la vida», gritó don Roberto. «Ella fue la única que se detuvo cuando ustedes me dejaron morir». En ese momento, Elena regresó del mercado con las bolsas en las manos. Al ver el Mercedes y a las 2 personas elegantes, supo inmediatamente quiénes eran. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con firmeza. Patricia la miró de arriba a abajo con desdén. «¿Y tú? ¿Quién eres? ¿La nueva enfermera o la nueva cazafortunas?». Elena dejó las bolsas en el suelo y caminó hasta colocarse junto a don Roberto. «Soy Elena Vargas, y este señor está bajo mi cuidado porque ustedes lo abandonaron como perros». Carlos soltó una risa cruel. «Mira nada más. La sirvienta jugando a ser heroína. ¿Cuánto le pagó mi padre para que montara este teatro?». «Nadie me pagó nada», respondió Elena, con los ojos encendidos.
Lo recogí porque estaba muriendo de sed al lado de la carretera. Algo que ustedes, con todo su dinero, fueron incapaces de hacer. El doctor Ramírez intervino con tono profesional. Señora, le recomiendo que no interfiera en asuntos familiares. El señor Mendoza necesita atención médica especializada que usted no puede proporcionarle. El señor Mendoza necesita amor, replicó Elena. Y eso ustedes no saben ni cómo se escribe. La tensión era palpable. Patricia sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Esta mujer está reteniendo a nuestro padre contra su voluntad. Nadie me está reteniendo, gritó don Roberto poniéndose de pie con esfuerzo. Elena me abrió su casa cuando mis propios hijos me tiraron a la basura, y aquí me quedo. Carlos cambió de estrategia. Se acercó a su padre con expresión preocupada. Papá, entiendo que estés molesto. Cometimos un error, pero ven a casa, hablaremos con calma, arreglaremos todo. Don Roberto lo miró fijamente a los ojos. ¿Para qué? ¿Para que vuelvan a drogar mi comida y me dejen en otro lugar peor? Un silencio helado cayó sobre el grupo. Patricia palideció. Papá, eso es una locura. Nunca haríamos algo así. Encontré las pastillas molidas en mi café, dijo el anciano con voz temblorosa pero firme. Las mismas que me recetaron para el corazón, pero en dosis triple. Querían que pareciera un accidente. Elena sintió que las piernas le temblaban. Esa familia no solo había abandonado a su padre, habían intentado matarlo. El doctor Ramírez guardó silencio, incómodo. Era evidente que sabía más de lo que aparentaba. Carlos apretó los puños. Está bien, si así lo quieres, papá, quédate con tu salvadora. Pero cuando te des cuenta de que ella solo busca tu dinero, será demasiado tarde. Mi dinero ya no les pertenece, dijo don Roberto con una sonrisa amarga. Y pronto lo sabrán. Patricia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Que hice cambios. Cambios que no podrán revertir. Los tres visitantes intercambiaron miradas de pánico. Carlos se acercó peligrosamente a su padre. ¿Qué hiciste, viejo? ¿Cambiaste el testamento? Don Roberto guardó silencio, pero su sonrisa lo decía todo. Patricia dejó escapar un grito de frustración. Estás senil. Ningún juez va a respetar un testamento firmado por un demente. Yo no estoy demente, respondió don Roberto con calma. Y tengo testigos que lo corroborarán. Elena comprendió en ese momento la dimensión de lo que estaba sucediendo. Don Roberto no era solo un anciano abandonado, era un hombre que había planeado su venganza con precisión quirúrgica. Carlos hizo una señal al doctor Ramírez, quien sacó unos papeles de su maletín. Señor Mendoza, necesitamos que firme estos documentos. Son para su ingreso voluntario a una clínica de reposo donde recibirá la mejor atención. No voy a firmar nada, dijo don Roberto. Entonces lo haremos por la vía legal, amenazó Patricia. Tenemos testigos que confirmarán tu incapacidad mental. Elena dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos y el anciano. Sobre mi cadáver se van a llevar a don Roberto a ningún lado. Carlos la miró con odio puro. Tú no eres nadie para meterte en esto, sirvienta. Soy la persona que estuvo cuando ustedes no estaban, respondió Elena con voz firme. Y si intentan llevárselo por la fuerza, gritaré tan fuerte que todo el pueblo vendrá a ver qué clase de hijos abandonan a su padre moribundo en medio de la nada. La amenaza era real. En pueblos pequeños, la reputación lo es todo, y los Mendoza no podían darse el lujo de un escándalo público. Carlos dio un paso atrás, respirando con rabia contenida. Esto no se queda así, dijo con voz helada. Volveremos, y cuando lo hagamos, tendremos todo el peso de la ley de nuestro lado. Subieron al Mercedes y arrancaron a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Elena y don Roberto se quedaron en el porche, temblando por la adrenalina. Lo siento, hija, murmuró el anciano. Te metí en un problema que no es tuyo. Elena le tomó la mano con ternura. Usted no me metió en nada, don Roberto.
Yo elegí quedarme y no voy a dejar que esos buitres lo devoren. El anciano la miró con los ojos húmedos. Eres la hija que nunca tuve, Elena. Ella sonrió con tristeza. Y usted es el padre que perdí hace años. Esa noche, Elena sacó el sobre amarillento de su escondite. Lo miró durante largo rato, tentada a abrirlo, pero recordó la promesa que había hecho. Esperaría al momento indicado. Lo que no sabía era que ese momento llegaría mucho más pronto de lo que imaginaba. Y cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Don Roberto y Elena vivían con la certeza de que algo estaba por suceder. El anciano ya no salía al porche. Permanecía dentro de la casa, leyendo viejos periódicos y escribiendo en un cuaderno de pastas gastadas. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, don Roberto la llamó al comedor. «Siéntate, hija. Necesito contarte algo importante». Elena se sentó frente a él, secándose las manos en el delantal. «Cuando era joven, comenzó don Roberto. Llegué a este país sin nada. Solo traía una maleta con ropa vieja y un sueño. Trabajé en lo que fuera, cargando bultos, limpiando pisos, vendiendo periódicos. Me partí el lomo durante años hasta que logré comprar mi primer terreno. De ahí construí mi primer edificio, luego otro y otro. Trabajé tanto que casi no vi crecer a mis hijos». Hizo una pausa dolorosa. Mi esposa Beatriz me advertía. «Roberto», me decía, «el dinero no cría a los niños. Tu presencia sí, pero yo no la escuché. Creí que dándoles todo materialmente les estaba dando amor. Me equivoqué». Elena escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Carlos, Patricia y Miguel crecieron con todo servido en bandeja de plata. Nunca conocieron el hambre, nunca supieron lo que es trabajar hasta que te duelen los huesos. Y cuando Beatriz murió hace 5 años, ellos no lloraron por su madre. Lloraron porque temían que yo me volviera a casar y dividiera su herencia. «¡Qué tristeza!», don Roberto murmuró Elena. «Desde entonces, supe que había criado monstruos», continuó él. «Pero yo también tenía parte de culpa. Así que hace 2 años, después de mi primer ataque al corazón, tomé una decisión. Llamé a mi abogado de confianza, Mauricio Solís, un hombre honesto que me ha servido durante 30 años, y cambié mi testamento». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. «Todo lo que tengo, Elena, cada propiedad, cada centavo, cada acción de mis empresas, lo puse a nombre de una fundación benéfica, una fundación que ayudará a ancianos abandonados como yo. Y la administradora de esa fundación eres tú». El mundo de Elena se detuvo. Las palabras de don Roberto resonaban en su cabeza como campanas. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Que eres la heredera de mi fortuna, hija. No porque busques mi dinero, sino precisamente porque no lo buscas. Eres la única persona que me vio como ser humano y no como cuenta bancaria. Elena se llevó las manos al rostro, las lágrimas brotando sin control. «Don Roberto, yo no puedo aceptar eso. Yo solo quería ayudarlo». «Lo sé», dijo él con ternura. «Por eso eres la indicada. El sobre que te di contiene una copia certificada del testamento. El original está en manos de Mauricio. Cuando yo muera, él hará pública mi voluntad. Y mis hijos no podrán hacer nada para impedirlo». Elena temblaba de pies a cabeza. «¿Y si intentan anular el testamento? Si dicen que usted estaba enfermo, que no sabía lo que hacía?» Don Roberto sonrió con astucia. «Por eso dejé todo documentado. Videos, cartas, testimonios médicos de 3 doctores diferentes, certificando mi lucidez mental. Todo está en una caja fuerte en el despacho de Mauricio. Mis hijos pueden pelear todo lo que quieran. No ganarán». Elena no sabía qué sentir. Por un lado, la gratitud la abrumaba. Por otro, el miedo la paralizaba. «Don Roberto, sus hijos van a querer matarme. Por eso preparé protección», dijo él.
Mauricio tiene instrucciones de contactar a la prensa en cuanto yo fallezca. La historia del empresario millonario que fue abandonado por sus hijos y salvado por una empleada humilde será la comidilla del país. Nadie se atreverá a tocarte. Elena respiró hondo, intentando procesar todo. No sé qué decir. No digas nada, interrumpió don Roberto. Solo prométeme que usarás ese dinero para ayudar a otros como yo, ancianos olvidados, desechados por sus familias. Prométeme que construirás un refugio donde ellos encuentren dignidad. Elena le tomó ambas manos, llorando. Se lo prometo, don Roberto, lo juro por mi vida. El anciano asintió satisfecho. Esa noche durmió en paz, sabiendo que su legado estaría en buenas manos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, en una oficina elegante del centro de la ciudad, Carlos Mendoza estaba sobornando a un juez para declarar a su padre mentalmente incapacitado. La guerra legal apenas comenzaba. 3 días después, a primera hora de la mañana, 2 patrullas de policía se detuvieron frente a la casa de Elena. De ellas bajaron 4 oficiales, un médico forense y una trabajadora social. Elena abrió la puerta con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Qué pasa?, preguntó nerviosa. El oficial a cargo, un hombre de unos 40 años con cara de pocos amigos, mostró un documento. Tenemos una orden judicial para evaluar el estado mental del señor Roberto Mendoza. Su familia presentó una denuncia alegando que está siendo retenido contra su voluntad y que sufre de demencia senil. Elena sintió que la sangre se le helaba. Eso es mentira. Don Roberto está perfectamente bien y está aquí por voluntad propia. Eso lo determinará el médico, señora, respondió el oficial con frialdad. Ahora hágase a un lado o tendré que arrestarla por obstrucción a la justicia. En ese momento, don Roberto apareció en el pasillo, apoyado en su bastón. No hace falta que arreste a nadie, oficial dijo con voz firme. Aquí estoy, y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. El médico forense, un hombre delgado con lentes gruesos, se acercó con un portapapeles. Señor Mendoza, necesito hacerle algunas preguntas para evaluar su estado cognitivo. Adelante, respondió don Roberto con dignidad. No tengo nada que ocultar. Durante los siguientes 20 minutos, el médico le hizo preguntas sobre fechas, nombres, direcciones, cálculos matemáticos simples. Don Roberto respondió cada una sin dudar. Su mente estaba clara como el cristal. El médico tomó notas en silencio. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con expresión severa, recorrió la casa con la mirada, buscando cualquier señal de negligencia o maltrato. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí, señor Mendoza?, preguntó. 2 semanas, respondió él. ¿Y por qué no está en su casa? Porque mis hijos intentaron matarme, dijo con calma. Me abandonaron en medio de una carretera desierta para que muriera de insolación. Esta mujer me salvó la vida. La trabajadora social intercambió miradas con el oficial. Esas son acusaciones graves, señor. Y son ciertas, afirmó don Roberto. Tengo pruebas. Mi chofer, Sebastián Torres, fue testigo de todo. Y estoy seguro de que si revisan las cámaras de seguridad de mi casa, verán cómo mis hijos manipulaban mi medicamento. El oficial anotó todo en su libreta. ¿Sebastián Torres? ¿Dónde podemos encontrarlo? Vive en el complejo de empleados de mi antigua residencia, calle Las Palmas, 847. El médico forense cerró su portapapeles. Señor Mendoza, basándome en esta evaluación preliminar, puedo decir que no presenta signos de demencia o incapacidad mental. Sus respuestas son coherentes y está orientado en tiempo y espacio. La trabajadora social frunció el ceño, claramente decepcionada. ¿Está seguro, doctor? Completamente, respondió el médico. Este hombre está en pleno uso de sus facultades. Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, pero sabía que eso
no detendría a los hijos de don Roberto. El oficial guardó su libreta. Muy bien, presentaré mi informe al juez. Por ahora, señor Mendoza, usted es libre de quedarse donde desee. Cuando la policía se fue, Elena y don Roberto se abrazaron con alivio, pero ambos sabían que era solo una victoria temporal. Van a seguir intentando, dijo Elena con preocupación. Lo sé, respondió don Roberto. Por eso necesitamos actuar rápido. Llama a este número. Le entregó una tarjeta arrugada. En ella estaba impreso el nombre, Mauricio Solís, abogado. Elena marcó el número con manos temblorosas. Después de 3 timbres, una voz grave respondió. Despacho del licenciado Solís. Disculpe, llamo de parte de don Roberto Mendoza. Me dijo que lo contactara urgentemente. Hubo una pausa. ¿Está don Roberto bien? Dígale que voy para allá inmediatamente. 1 hora después, un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y porte distinguido, tocaba a la puerta. Llevaba un maletín de cuero y vestía un traje impecable, pero sin ostentación. Don Roberto dijo al entrar, con los ojos húmedos: «Gracias a Dios que está bien. Me enteré de lo que sus hijos hicieron. Es imperdonable». Los 2 hombres se abrazaron como viejos amigos. «Mauricio, ella es Elena Vargas», presentó don Roberto, «la mujer de la que te hablé». Mauricio estrechó la mano de Elena con respeto. «Es un honor conocerla, señora. Don Roberto me ha hablado mucho de usted». «El honor es mío», licenciado, respondió Elena tímidamente. Se sentaron los 3 alrededor de la mesa. Mauricio sacó varios documentos de su maletín. «Don Roberto, la situación es seria. Sus hijos presentaron una demanda de interdicción. Quieren declararlo incapaz legalmente para anular cualquier cambio en su testamento». «¿Pueden hacer eso?», preguntó Elena alarmada. «Pueden intentarlo», respondió Mauricio. «Pero tenemos pruebas sólidas de que don Roberto está completamente lúcido. Además, he estado investigando. Encontré evidencia de que Carlos, Patricia y Miguel han estado desviando fondos de las empresas familiares, dinero que pertenece a don Roberto». Don Roberto apretó los puños. Sabía que estaban robando, pero no tenía pruebas. «Ahora las tenemos», dijo Mauricio. «Transferencias sospechosas, cuentas offshore, facturas falsas. Todo está documentado. Si ellos quieren guerra legal, les daremos guerra». Elena escuchaba en silencio, sintiendo que estaba en medio de una película. «¿Y qué hay del testamento?», preguntó don Roberto. Mauricio sonrió. «Está blindado. 3 notarios diferentes certificaron su firma. 4 médicos evaluaron su salud mental. Además, hice algo más. Grabé en video su declaración completa sobre por qué tomó esta decisión. Eso, junto con las pruebas del abandono, hace que el testamento sea prácticamente inatacable». «¿Cuándo se hará público?», preguntó Elena. Mauricio la miró con seriedad. «Cuando don Roberto fallezca, o si él lo decide antes. Pero le advertiré algo, señora Vargas. Cuando esa información salga a la luz, su vida cambiará para siempre. Los Mendoza tienen poder, contactos, dinero. Intentarán destruirla de todas las formas posibles». Elena respiró hondo. «Estoy preparada». «No, no lo está», dijo Mauricio con gentileza. «Nadie lo está nunca. Pero eso no significa que no deba hacerse. La justicia a veces exige sacrificios». Don Roberto tomó la mano de Elena. «Si es demasiado, hija, puedes echarte atrás. Cambiaré el testamento y pondré todo a nombre de una fundación anónima. No tienes por qué cargar con esto». Elena lo miró a los ojos. En ellos vio décadas de dolor, de traición, de soledad. Vio al hombre que había construido un imperio solo para darse cuenta de que había criado víboras. Y supo que no podía abandonarlo. «No voy a echarme atrás, don Roberto. Me necesita, y yo le prometí que no lo dejaría solo». El anciano sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Eres la hija que debí tener». Mauricio guardó sus documentos. «Muy bien. Entonces esto es lo que haremos.
Presentaré una contrademanda acusando a Carlos, Patricia y Miguel de abandono de persona vulnerable, intento de homicidio y fraude. También solicitaré una orden de restricción para que no puedan acercarse a don Roberto. ¿Funcionará?, preguntó Elena. Con las pruebas que tenemos, sí, respondió Mauricio, pero prepárense. Esto va a ponerse feo antes de mejorar. Y tenía razón. Esa misma tarde, cuando Mauricio se fue, Elena encendió la televisión para ver las noticias. Su corazón casi se detiene al ver el titular. Empleada doméstica secuestra a empresario millonario para robar su fortuna. En pantalla aparecía Carlos Mendoza, vestido con un traje impecable, dando declaraciones frente a un ejército de periodistas. Mi padre es un hombre mayor, vulnerable. Esta mujer se aprovechó de su estado para alejarlo de su familia y manipularlo. Tenemos pruebas de que lo tiene retenido contra su voluntad. Solo queremos recuperar a nuestro padre y asegurarnos de que reciba el cuidado que merece. Elena sintió que las piernas le temblaban. Don Roberto, que estaba a su lado, apagó la televisión con rabia. Malditos mentirosos. Don Roberto, esto se va a salir de control, dijo Elena con voz quebrada. Están haciendo que yo parezca la villana. Lo sé, respondió él, tomándola de las manos. Pero la verdad siempre sale a la luz. Solo necesitamos resistir un poco más. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Carlos Mendoza mintiendo descaradamente frente a las cámaras. Veía los titulares de los periódicos. Veía a la gente del pueblo mirándola con desconfianza. A las 3 de la madrugada, se levantó y fue a la cocina por un vaso de agua. Desde la ventana vio algo que la heló. Un auto oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle, con las luces apagadas. Dentro, una figura observaba la casa. Elena corrió a despertar a don Roberto. «Nos están vigilando», susurró. El anciano se levantó con dificultad y miró por la ventana. El auto seguía allí, inmóvil, amenazante. «Llama a Mauricio», dijo con voz grave. «Ahora». Elena marcó el número. Mauricio respondió con voz somnolienta. «¿Elena? ¿Qué pasa? Hay alguien vigilando la casa. Creo que son los hijos de don Roberto. No se muevan de ahí», ordenó Mauricio. «Voy a llamar a la policía y a partir de mañana contrataré seguridad privada para ustedes». Cuando colgó, Elena volvió a mirar por la ventana. El auto había desaparecido, pero sabía que volverían. La guerra acababa de escalar a otro nivel. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los periodistas acamparon frente a la casa de Elena, buscando cualquier ángulo sensacionalista para la historia. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos la defendían, otros la acusaban de aprovechada. Una mañana, cuando Elena salió a comprar provisiones, un grupo de mujeres la rodeó en el mercado. «¿Es cierto que tienes secuestrado al señor Mendoza?», preguntó una de ellas con tono acusatorio. «Claro que no», respondió Elena tratando de mantener la calma. «Él está conmigo porque su familia lo abandonó». «Eso dices tú», intervino otra. «Pero su hijo dijo en televisión que lo manipulaste». Elena sintió que la rabia le subía por la garganta. «Su hijo es un mentiroso que dejó a su propio padre morir en medio de la carretera. Yo solo lo ayudé». «¿Y esperas que te creamos?», dijo una tercera mujer. Una empleada pobre de repente cuidando a un millonario. Qué casualidad, ¿no? Elena apretó las bolsas con fuerza, las lágrimas amenazando con salir. «Crean lo que quieran. Yo sé la verdad». Salió del mercado casi corriendo. En la calle, los flashes de las cámaras la cegaron. Los reporteros la rodearon como buitres. «Señora Vargas, ¿es cierto que obligó a don Roberto a cambiar su testamento? Señora Vargas, ¿cuánto dinero le prometió? Señora Vargas, ¿dónde está retenido el anciano?». Elena empujó a los reporteros y corrió hacia su camioneta. Subió y arrancó con las manos temblando. En el espejo retrovisor vio a la jauría de periodistas siguiéndola con sus cámaras. Cuando llegó a casa, se desmoronó. Don Roberto la encontró llorando en la cocina. «Hija,
¿Qué pasó? No puedo más, don Roberto sollozó. Todo el pueblo piensa que soy una ladrona. Los periodistas no me dejan en paz. Sus hijos están destruyendo mi reputación. El anciano la abrazó con fuerza. Lo sé y lo siento. Nunca debí arrastrarte a esto. No es su culpa, dijo Elena, limpiándose las lágrimas. Usted es la víctima aquí. Ambos lo somos, respondió don Roberto. Pero esto va a terminar pronto. Mauricio está preparando algo que cambiará toda la narrativa. Elena lo miró con ojos hinchados. ¿Qué cosa? Una rueda de prensa, donde yo contaré mi versión de los hechos y donde presentaremos las pruebas de lo que mis hijos hicieron. ¿Está seguro? Una vez que haga eso, no hay vuelta atrás. Don Roberto asintió con determinación. Estoy seguro. Ya es hora de que el mundo sepa qué clase de personas son mis hijos. 2 días después, Mauricio organizó una conferencia de prensa en un hotel del centro. Los medios de comunicación llenaron el salón, ansiosos por escuchar al millonario que había estado secuestrado. Don Roberto entró con Elena a su lado. Las cámaras destellaron. Los murmullos llenaron la sala. El anciano caminó con dignidad hasta el podio y miró directamente a las cámaras. Mi nombre es Roberto Mendoza y vine aquí a decir la verdad. El silencio fue absoluto. Hace 2 semanas, mis 3 hijos me subieron a un auto con el pretexto de llevarme a un chequeo médico. En lugar de eso, me abandonaron en medio de una carretera desierta, bajo el sol ardiente, sin agua, sin comida, sin medicamentos. Me dejaron allí para que muriera. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Esta mujer señaló a Elena. Elena Vargas pasaba por casualidad en su camioneta vieja. Se detuvo, me dio agua, me llevó a su casa, me cuidó como si fuera su propio padre. No me pidió nada a cambio, solo me ofreció dignidad. Las cámaras enfocaron a Elena, que lloraba en silencio. Mis hijos dicen que ella me manipuló, que me secuestró. La verdad es que ella me salvó la vida y ahora están tratando de destruirla porque saben que yo cambié mi testamento, porque saben que cuando yo muera no verán un solo centavo de mi fortuna. Los murmullos explotaron en la sala. ¿A dónde fue su herencia, señor Mendoza?, gritó un periodista. Don Roberto sonrió con tristeza. A crear una fundación para ancianos abandonados. Gente como yo, que construyó imperios y terminó olvidada por sus propias familias. Elena Vargas será la administradora, porque ella, una mujer que no tiene nada, me dio todo. Las cámaras captaron cada palabra. Elena, abrumada, escondió el rostro entre las manos. Y tengo pruebas, continuó don Roberto. Pruebas de que mis hijos estuvieron desviando dinero de mis empresas. Pruebas de que manipularon mis medicamentos, pruebas de todo. El licenciado Solís las presentará ante las autoridades correspondientes. Mauricio se levantó y mostró una carpeta llena de documentos. Aquí están las transferencias bancarias irregulares, las facturas falsas, los testimonios, todo será entregado a la Fiscalía General. El escándalo estalló como una bomba. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras no dejaban de grabar. En una mansión del otro lado de la ciudad, Carlos, Patricia y Miguel miraban la televisión con expresiones de horror. Nos destruyó, murmuró Patricia con la cara pálida. Ese viejo maldito, gruñó Carlos arrojando su copa contra la pared. Nos destruyó a todos. Miguel, el menor, se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. Estamos acabados. Nuestra reputación, nuestras empresas, todo. En el hotel, don Roberto terminó su declaración. Solo quiero decir una cosa más. A todos los padres que están viendo esto, no cometan mi error. No llenen a sus hijos de dinero y los dejen vacíos de valores. Porque cuando ustedes necesiten amor, solo encontrarán codicia. Se alejó del podio entre aplausos y lágrimas. Elena lo abrazó mientras los flashes iluminaban el momento. Esa noche, la historia de don Roberto y Elena Vargas se volvió viral. Los hashtags Justicia para don Roberto
y Elena heroína se convirtieron en tendencia. La opinión pública cambió radicalmente. Los Mendoza pasaron de víctimas a villanos en cuestión de horas. Pero la batalla legal apenas comenzaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, declaraciones y testimonios. Sebastián, el chofer, declaró bajo juramento todo lo que había visto. Las cámaras de seguridad de la mansión Mendoza revelaron imágenes de Carlos manipulando las pastillas de su padre. La fiscalía presentó cargos por abandono de persona vulnerable, fraude y tentativa de homicidio. Carlos, Patricia y Miguel fueron arrestados. Sus rostros en esposas aparecieron en todos los periódicos. Don Roberto no sintió alegría al verlo, solo una tristeza profunda. «Fueron mis hijos», murmuró una noche. «Los amé con todo mi corazón. ¿Dónde me equivoqué?». Elena, que estaba a su lado, le tomó la mano. «Usted no se equivocó en amarlos, ellos se equivocaron en no valorar ese amor». El anciano asintió en silencio. El juicio fue largo y doloroso. Los abogados de los Mendoza intentaron todas las estrategias posibles. Alegaron que don Roberto sufría de demencia, que Elena lo había manipulado, que el testamento era inválido. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los videos donde don Roberto explicaba lúcidamente sus decisiones. Los reportes médicos certificando su salud mental. Los testimonios de Sebastián, de Mauricio, de los vecinos que vieron a Elena cuidándolo con amor. El juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, escuchó todo con atención. El día del veredicto, la sala estaba repleta. Después de revisar todas las pruebas, dijo la juez, este tribunal determina que el testamento de Roberto Mendoza es válido y fue realizado en pleno uso de sus facultades mentales. Además, se declara culpables a Carlos, Patricia y Miguel Mendoza de los delitos de abandono de persona vulnerable y fraude. Son condenados a 5 años de prisión. El martillo cayó. Elena cerró los ojos aliviada. Don Roberto permaneció impasible. Afuera del juzgado, los periodistas los esperaban. «¿Cómo se siente, don Roberto?». El anciano respondió con voz cansada. «No hay alegría en esto. Perdí a mis hijos, pero al menos se hizo justicia». «¿Y usted, señora Vargas?». Elena miró a las cámaras. «Solo espero que esta historia sirva para que otros ancianos no sufran lo que sufrió don Roberto. La vejez no es una carga, es una bendición. Y nuestros mayores merecen respeto, no abandono». Sus palabras conmovieron a millones. En las semanas siguientes, don Roberto y Elena trabajaron con Mauricio en la creación de la Fundación Esperanza Dorada. Compraron un terreno amplio en las afueras del pueblo y comenzaron la construcción de un hogar para ancianos abandonados. Don Roberto supervisaba cada detalle desde su silla de ruedas. Su salud había empeorado, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. «Quiero que tenga jardines», le decía a Elena, «y una biblioteca, y salones donde puedan hacer actividades. No quiero que sea un asilo triste, quiero que sea un hogar de verdad». Elena cumplió cada uno de sus deseos. Las donaciones llegaban de todo el país. Gente conmovida por la historia enviaba dinero, muebles, libros, ropa. 6 meses después, el Hogar Esperanza Dorada abrió sus puertas. Don Roberto cortó el listón inaugural entre lágrimas y aplausos. «Esto es lo que debía ser desde el principio», dijo con voz quebrada. «Usar mi dinero para ayudar a quienes realmente lo necesitan». El primer grupo de residentes llegó esa misma tarde. Ancianos abandonados por sus familias, gente sin hogar, abuelos olvidados. Elena los recibió a cada uno con un abrazo. «Bienvenidos a casa», les decía. «Aquí nadie es invisible». Don Roberto, desde su silla, los observaba con orgullo. Había encontrado su propósito final, pero su cuerpo ya estaba cansado. Una noche, 2 meses después de la inauguración, sufrió un ataque al corazón. Elena lo encontró en su habitación, respirando con dificultad.
No, por favor, no, todavía, suplicó llamando a la ambulancia. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible, pero el corazón de don Roberto estaba agotado. Elena permaneció a su lado, sosteniéndole la mano. «Hija», murmuró él con un hilo de voz, «gracias por darme una razón para creer en la humanidad otra vez». «No me deje», don Roberto, lloró Elena. «Todavía hay tanto por hacer. Tú lo harás». Sonrió débilmente. «Tú tienes el corazón que yo no supe cultivar en mis hijos. Prométeme que cuidarás de todos esos abuelos como me cuidaste a mí». «Se lo prometo», sollozó Elena. «Lo juro por mi vida». Don Roberto cerró los ojos con una sonrisa de paz. «Entonces puedo irme tranquilo. Dile a Mauricio que ejecute el testamento. Y dile al mundo que la verdadera riqueza nunca estuvo en mi cuenta bancaria. Estuvo en encontrar a alguien como tú». Esas fueron sus últimas palabras. A las 3:47 de la madrugada, Roberto Mendoza exhaló su último suspiro. Elena apretó su mano hasta el final, llorando en silencio mientras las máquinas emitían ese sonido largo y monótono que marca el fin. El funeral fue multitudinario. Gente de todo el país llegó a despedirlo. Pero los únicos que no asistieron fueron sus 3 hijos, que todavía cumplían condena en prisión. Elena pronunció el elogio fúnebre con voz temblorosa pero firme. Don Roberto fue un hombre que cometió errores, como todos, pero tuvo el valor de reconocerlos y de intentar enmendarlos. Me enseñó que nunca es tarde para hacer lo correcto, y me demostró que la familia no es solo sangre, es amor, respeto y estar presente cuando más se necesita. Sus palabras resonaron en cada corazón presente. Después del entierro, Mauricio reunió a Elena en su despacho para la lectura oficial del testamento. Aunque ella ya conocía el contenido, escucharlo en voz alta la abrumó de nuevo. Yo, Roberto Mendoza, en pleno uso de mis facultades, lego toda mi fortuna a la Fundación Esperanza Dorada bajo la administración de Elena Vargas. Esto incluye todas mis propiedades, cuentas bancarias, acciones en empresas y bienes personales, con un valor estimado de $200 millones. Elena se llevó las manos al rostro. La cifra era tan grande que no podía siquiera procesarla. «A mis hijos Carlos, Patricia y Miguel les dejo esta carta». Mauricio sacó un sobre sellado y comenzó a leer. «Hijos, no les dejo dinero porque el dinero es lo único que me pidieron mientras estuve vivo. Les dejo algo mucho más valioso. La lección de que el amor no se compra, se gana. Que la familia se construye con acciones, no con palabras. Espero que algún día, cuando salgan de prisión, entiendan que la verdadera herencia que debieron buscar era mi respeto, no mi cuenta bancaria. Los amé hasta el final, pero no puedo premiar su crueldad. Que Dios los perdone, porque yo ya lo hice». Mauricio dobló la carta con lágrimas en los ojos. «Esto también es para usted, Elena». Le entregó otro sobre. Ella lo abrió con manos temblorosas. «Elena, no llores por mí. Viví una vida larga y al final la viví bien gracias a ti. Usa este dinero para dar a otros lo que tú me diste. Dignidad. Construye más hogares. Ayuda a más ancianos. Y recuerda siempre que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, se mide en corazones tocados. Fuiste la hija que siempre soñé tener. Gracias por dejarme ser el padre que finalmente aprendí a ser. Con amor eterno, Roberto». Elena lloró como no había llorado nunca. Mauricio la dejó desahogarse en silencio. Cuando finalmente se calmó, él le habló con suavidad. «Elena, sé que esto es abrumador, pero don Roberto confió en usted porque sabe que hará lo correcto. Yo estaré aquí para ayudarla con todo lo legal, con las empresas, con lo que necesite. No está sola». Elena asintió limpiándose las lágrimas. «No sé si esté preparada para esto». «Nadie lo está», nunca sonrió Mauricio. «Pero usted tiene algo que el dinero no puede comprar: integridad. Y eso vale más que todos los millones del mundo». Los meses siguientes fueron de adaptación
y aprendizaje. Elena, con la ayuda de Mauricio y un equipo de administradores honestos, comenzó a manejar la fortuna de don Roberto. No fue fácil. Hubo intentos de fraude, gente que quiso aprovecharse, empresarios corruptos que pensaron que una simple empleada sería fácil de manipular. Pero Elena demostró tener un instinto natural para los negocios y, más importante aún, un sentido inquebrantable de justicia. Cada decisión que tomaba se la consultaba a la memoria de don Roberto. ¿Qué haría él? Esto ayuda a los ancianos, esto honra su legado. Con el tiempo, la Fundación Esperanza Dorada creció. Se abrieron 3 hogares más en diferentes estados. Se crearon programas de capacitación para cuidadores. Se establecieron becas para estudiantes de geriatría. Se hicieron campañas nacionales sobre el respeto a los ancianos. Elena se convirtió en una figura pública reconocida. La invitaban a dar conferencias, a participar en programas de televisión, a escribir artículos, pero ella nunca cambió. Seguía visitando cada hogar personalmente, hablando con cada residente, asegurándose de que nadie se sintiera olvidado. Una tarde, 2 años después de la muerte de don Roberto, Elena recibió una llamada inesperada. Era del director de la prisión donde estaban recluidos los hijos de don Roberto. Señora Vargas, Miguel Mendoza ha solicitado verla. Dice que necesita hablar con usted. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Miguel era el menor de los hermanos, el que siempre había parecido menos cruel que Carlos y Patricia. ¿Puedo negarme?, preguntó. Por supuesto. Pero él insistió en que era importante. Dice que quiere pedirle disculpas. Elena lo pensó durante días. Finalmente, decidió ir. No por ellos, sino por cerrar ese capítulo de su vida. La sala de visitas de la prisión era fría y deprimente. Miguel entró con el uniforme de recluso, más delgado, con canas prematuras, con los ojos hundidos. Se sentó frente a Elena sin atreverse a mirarla. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. Elena no respondió. Solo lo observó en silencio. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó Miguel. «Sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero necesitaba decirte que tenías razón. Todo este tiempo en prisión me ha hecho pensar, y me di cuenta de que perdimos a nuestro padre mucho antes de abandonarlo en esa carretera. Lo perdimos el día que decidimos que su dinero era más importante que su amor». Elena sintió una mezcla de lástima y rabia. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te diga que está bien, que todo se arregla con unas disculpas? No respondió Miguel con lágrimas. «Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice. Solo quería que supieras que admiro lo que estás haciendo con la fundación, que mi padre eligió bien, y que ojalá hubiera sido yo quien se detuviera en esa carretera en lugar de ti». Elena respiró hondo. Su padre los amó hasta el final. Sabe, incluso después de todo, en su carta los perdonó. No sé si yo pueda hacer lo mismo, pero puedo decirle esto: use estos años para convertirse en la persona que su padre soñó que fueran, porque cuando salga de aquí, el mundo no va a perdonarlos fácilmente. Pero si demuestran con acciones que cambiaron, tal vez encuentren paz. Miguel asintió llorando. «Gracias. Y gracias por cuidar de él cuando nosotros no lo hicimos». Elena se levantó para irse. En la puerta se detuvo y volteó. «Una cosa más, Miguel. Su padre dejó instrucciones de que si alguno de ustedes demostraba arrepentimiento genuino, la fundación podría ayudarlos a reintegrarse a la sociedad cuando salieran. No con dinero, sino con trabajo. Si realmente quiere honrar su memoria, piénselo». Salió de la prisión con el corazón más ligero. No era perdón, no todavía, pero era un inicio. 5 años después de la muerte de don Roberto, el Hogar Esperanza Dorada celebraba su aniversario. Había 6 sedes en todo el país, albergando a más de 300 ancianos. El programa de voluntariado había inspirado a miles de jóvenes a involucrarse en el cuidado de adultos mayores. Elena
ahora de 60 años, se había convertido en una defensora nacional de los derechos de los ancianos, pero seguía viviendo en su misma casa humilde, manejando la misma camioneta vieja. La riqueza no la había cambiado. Durante la celebración, una sorpresa la esperaba. Los residentes del hogar habían preparado un homenaje. Doña Matilde, una de las primeras residentes que llegó hace años, tomó el micrófono. «Elena, cuando llegué aquí no tenía nada. Mi familia me había olvidado. Pensé que moriría sola y triste. Pero tú me diste algo más valioso que techo y comida. Me devolviste mi dignidad. A nombre de todos aquí, gracias por ser nuestro ángel». Los 300 ancianos se pusieron de pie y aplaudieron. Elena lloró de emoción mientras los abrazaba uno por uno. Esa noche, sola en su habitación, sacó una fotografía vieja de don Roberto. La miró con ternura. «Lo logré», don Roberto susurró. «Cumplí mi promesa. ¿Y sabe qué? Cada día que veo sonreír a estos abuelitos, siento que usted sigue aquí, cuidándonos a todos». Una brisa suave entró por la ventana, moviendo las cortinas, y Elena supo, en lo profundo de su corazón, que don Roberto estaba en paz. 10 años después, Elena Vargas recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trabajo con la Fundación Esperanza Dorada. En su discurso de aceptación frente a autoridades, prensa y público, dijo: «Este premio no es mío. Es de don Roberto Mendoza, un hombre que cometió errores, pero tuvo el valor de enmendarlos. Es de todos los ancianos que alguna vez se sintieron invisibles y encontraron en nuestros hogares una familia. Y es de cada persona que alguna vez se detuvo a ayudar a alguien sin esperar nada a cambio». Hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. «Hace años iba por una carretera rumbo a mi pueblo, derrotada por la vida. Vi a un anciano abandonado y algo dentro de mí me dijo que no podía seguir de largo. No sabía que ese momento cambiaría mi vida para siempre. No sabía que ese hombre me enseñaría que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das». Las lágrimas rodaban por su rostro. Si esta historia les enseña algo, que sea esto. Nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Nunca ignoren a alguien que necesita ayuda, porque en ese anciano, en ese niño, en esa persona vulnerable, podría estar el propósito que le dé sentido a toda su vida. Don Roberto me dio una fortuna. Sí, pero yo le di algo que el dinero nunca pudo comprarle: la certeza de que todavía hay bondad en este mundo. Y eso, señoras y señores, no tiene precio. El aplauso fue ensordecedor. La gente se puso de pie. Muchos lloraban. Al salir del evento, un periodista la detuvo. «Señora Vargas, ¿alguna vez se arrepiente de haberse detenido en aquella carretera?» Elena sonrió con esa calidez que la caracterizaba. «Ni un solo día. Porque ese día no solo salvé una vida, salvé dos, la de don Roberto y la mía propia». Y así termina esta historia, querida amiga. Una historia que nos recuerda que la verdadera herencia no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. Elena Vargas no buscaba riqueza, solo quería ayudar. Y precisamente por eso, don Roberto supo que ella era la indicada para continuar su legado. Hoy, la Fundación Esperanza Dorada sigue creciendo, ayudando a miles de ancianos abandonados en todo el país. Elena, con sus 65 años, sigue visitando cada hogar, abrazando a cada residente, asegurándose de que nadie se sienta olvidado. Y en algún lugar, desde el cielo, don Roberto Mendoza sonríe, sabiendo que su fortuna finalmente encontró su verdadero propósito: devolver dignidad a quienes el mundo había olvidado. Porque al final, la única herencia que realmente importa es el amor que dimos y las vidas que tocamos. Si esta historia conmovió tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que celebran el valor, la dignidad y la fuerza de las mujeres que trabajan, aman y luchan en silencio.
Comparte este video con alguien que necesite recordar que la bondad siempre es recompensada. Y no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde te contaremos otra historia real que te hará creer de nuevo en la justicia y en el poder del amor verdadero. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia de Elena y Don Roberto. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.